Este fin de semana estuvo presente en Tuxpan la periodista Valentina Alarraqui, quien aprovechó su visita en el puerto para realizar la presentación de su más reciente libro que lleva por título Juan Pablo II, el santo que conquistó el corazón del mundo, y quien escribió en colaboración de Monseñor Eslawi Meoder, postulador de la causa de beatificación y canonización del pontífice. Miguel Martín López, exdiputado federal, fue el anfitrión de la visita de la corresponsal del Vaticano al municipio, y durante una rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación, Martín López dirigió el siguiente mensaje. A todos. Muchísimas gracias por acudir a la convocatoria a esta rueda de prensa para presentar aquí a Valentina una vez más en Tuxpan. La verdad es que me siento muy contento, estoy muy emocionado de haber podido traer aquí a Valentina, ¿no? Es un evento de los que merece Tuxpan, no solamente por el nivel cultural que representa, sino por un tema que es importantísimo, que es el tema de lo espiritual, el tema de una personalidad que, como todos ustedes saben, compartió décadas con Juan Pablo II. Y bueno, yo voy a ser breve porque en realidad lo que quiero es que tanto medios como los tuxpeños disfruten de para mí es un logro, se los digo de verdad, porque sé la agenda de Valentina, sé lo ocupada que está, y le agradezco mucho, Valentina, amiga querida, sabes que eres bienvenida, sabes que estás en tu casa, que estás con tu familia. Gracias. Y bueno, no me queda más que dejarles en la presencia de Valentina Alarraqui. Muchas gracias. En conferencia de prensa se abordaron diversos temas, entre ellos la raíz de su estancia en Tuxpan, la presentación de su libro, y se le cuestionó sobre el por qué, viendo tantos temas en materia religiosa, decidió escribir una obra literaria sobre el Santo Padre Juan Pablo II. Que es el único libro que hay con el postulador de la causa, aparte de libros que él ha hecho solo, es decir, de periodistas con el postulador de la causa de beatificación, pues me pareció muy importante porque este es el hombre que tuvo desde la muerte de Juan Pablo hasta su canonización, dio todos los pasos del proceso, toda la documentación, es decir, él es el actor de la causa. Y aparte, a mí me tocó ser uno de los 100 testigos de la causa. Me llamaron como testigo, llamaron a 3 o 4 laicos, los demás son todos sacerdotes, obispos, cardenales, colaboradores de Juan Pablo II, para que nosotros contestáramos como 130 preguntas, todos las mismas preguntas, acerca de qué es lo que nosotros vimos, de qué manera él desarrollaba las diferentes virtudes, todas, la fe, la esperanza, la caridad, la pobreza, la castidad, la humildad, la fortaleza, ¿no? Entonces tú tenías que contestar, jurabas, prestabas juramento de decir la verdad y aparte de no revelar nada de lo que tú ibas a contar. Y entonces pues, cada uno de nosotros contó de qué manera yo vi, por ejemplo, por qué yo pienso que él vivió la fe o la caridad o la fortaleza, pues la Iglesia dice de manera heroica, que quiere decir pues de una manera extraordinaria, ¿no? Al nivel superior al que lo vivimos todos nosotros. Entonces, como yo pude tocar con mano toda la documentación, porque a raíz de que fui testigo empezó mi colaboración con el postulador y escribí el libro de la beatificación que se llama La Luz Eterna, y pude leer prácticamente toda la documentación, todos los testimonios, y los pude utilizar sin revelar, obviamente, quiénes eran los que habían dicho eso y tampoco poner comillas. Ese era el trato, ¿no? Entonces, claro, es un tema en el que yo profundicé muchísimo y quise acabar la obra pues con la canonización, que es la última parte, que se basaba desde la beatificación a la canonización, porque para la beatificación se necesitó, por ejemplo, un milagro que está en el otro libro. Aquí había el milagro de Costa Rica, de esta mujer que estaba enferma por un aneurisma y desahuciada, que fue el milagro por el que fue santo. Entonces también se habla obviamente de esto, y se habla de cómo todos los principales colaboradores de Juan Pablo vivieron la beatificación, y la relación de Juan Pablo con Benedicto, y la relación, o al revés, la relación de Benedicto con Juan Pablo y la relación de Francisco con Juan Pablo, no Francisco sino Cardenal Bergoglio, obviamente. Entonces me pareció un tema interesante porque, por ejemplo, la relación entre Benedicto y Juan Pablo fue muy rica porque él colaboró durante 21 años con él, y los mejores textos, lo más bonito escrito sobre Juan Pablo lo ha escrito Benedicto XVI, es impresionante. Y luego traté de ver cuál había sido la relación entre Juan Pablo y el cardenal Bergoglio, y finalmente Juan Pablo fue el que lo nombró obispo, arzobispo y cardenal, y entonces obviamente tenía una gran estima del cardenal Bergoglio, ¿no? Y los temas que acercan
Juan Pablo a Benedicto o Juan Pablo ahora al Papa Francisco. Entonces me parecía un poco como cerrar el ciclo porque había hecho el de la beatificación y en esa ocasión lo hice sola y ahora el postulador me propuso hacer un libro juntos y me pareció que pues era una oportunidad muy interesante poder ya acabar con este libro pues todo el tema de la beatificación y canonización. Alarraqui indicó que la relación de los medios de comunicación con los papas han sido diferentes, ya que cada uno tuvo su forma única de tratar a los comunicadores. Sin embargo, la postura del Vaticano siempre ha sido de respeto hacia los medios informativos. Mira, la postura yo creo que siempre es la misma en el sentido, digamos, de respeto de los medios. Y luego cambia la relación de cada papa, tiene una relación diferente con los medios, porque obviamente cada papa pues trae una personalidad, finalmente es un ser humano. Eso es como interesante ver cómo van cambiando la relación con nosotros. Son estilos totalmente diferentes. Antes de Juan Pablo no existía la relación entre un papa y la prensa. Es decir, era impensable que un papa se parara frente al Papa Pablo VI o a los anteriores con un micrófono o le hiciera una pregunta. Cuando el Papa Pablo VI realizó varios viajes y los periodistas lo acompañaban, él pasaba a saludarlos, pero era él, el Papa, el que hacía una pregunta, es decir, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Para qué medio trabajas? Pero ese periodista se tenía que limitar a contestar eso. Nunca habría podido preguntarle algo al Papa. Y con Juan Pablo II se rompe eso, y bueno, me tocó a mí de chiripada porque fue el primer viaje a México. Y le pusimos el micrófono y en el primer viaje estuvo más de una hora dando la vuelta a toda la cabina y contestando a cada uno de los periodistas en su idioma aparte, porque hablaba muchas lenguas. Entonces ahí se revolucionó la imagen y a partir de ese momento cada viaje él hablaba con nosotros, contestaba las preguntas y al final ya muere y cuando llega el Papa Benedicto cambia el estilo. Ya no aparte de contestar las preguntas, Juan Pablo siempre nos saludaba a cada uno y cuando ya no pudo él venir a la cabina nos hacía pasar a nosotros uno tras otro, nos sentaban un minuto ahí poco a su lado, pero siempre quiso como agradecernos al final de un viaje, hacernos sentir que él pues sabía que estábamos trabajando y que de alguna manera, bueno, pues le ayudábamos en lo que él estaba haciendo. ¿Lo podían tocar? Sí, claro. Y él te tocaba. Y entonces el Papa Benedicto ya se acaba lo del saludo, nunca cruzó el pasillo y la primera fuimos a Brasil y hubo una rueda de prensa libre y se acuerdan que en México había ese tema muy fuerte en ese momento de que sí se podían excomulgar a los parlamentarios mexicanos que aprobaban leyes como el aborto, el divorcio, matrimonio homosexual, etc. Entonces yo le hice esa pregunta y el Papa se medio equivocó al contestar, al citar el Código de Derecho Canónico, lo que preveía sobre la excomunión. Entonces acaba la rueda de prensa, el portavoz vaticano tuvo que venir conmigo y otros compañeros mexicanos para como rectificar un poco lo que había dicho el Papa, lo que quiso decir, y a partir de ese día ya no hubo rueda de prensa libre. Todos los demás viajes teníamos que presentar las preguntas antes, ellos escogían algunas preguntas, el Papa las preparaba, venía y contestaba 4 o 5 preguntas, lo cual a nivel periodístico obviamente era diferente, porque es diferente cuando tú tienes esa libertad, ¿no? Y cada quien levanta la mano y hace las preguntas. El Papa Francisco volvimos otra vez al viejo estilo. En el primer viaje a Brasil, como yo ya soy la decana, porque soy la única que quedó del primer viaje de Juan Pablo II, me tocó darle la bienvenida y traté de ser un poco muy light, ¿no? Porque él es así, muy campechano. Entonces le dije, bienvenido a la Fosa de los Leones, porque sabíamos que no le gustaban la prensa. Cuando él era arzobispo en Buenos Aires, no tenía relación con la prensa, nunca daba entrevistas. Entonces ahí también es un cambio radical. Y el Papa, yendo hacia Brasil, nos saludó uno a uno, es decir, cada uno fue saludando, pasando, saludando, diciendo quién era. Y al regreso estuvo respondiendo nuestras preguntas durante 1 hora 20 minutos y preguntas libres. Nos pusimos de acuerdo por grupos lingüísticos, es decir, todos los de lengua española, inglesa, francesa, alemán, nos poníamos de acuerdo para tener cada grupo 3 o 4 preguntas. Y eso se ha mantenido en Tierra Santa y ahora en Corea. Lo que él hace, Juan Pablo hacía la rueda de prensa yendo hacia el país, él hace al volver. Pero de ida siempre viene y cada uno de nosotros sigue pasando para saludarlo.
y eso es muy bonito porque se ha vuelto a restablecer una relación humana, digamos así, ¿no? Entonces ya empieza a identificar a algunos, a los que viajan más con él, etcétera, y al regreso es muy interesante porque pues contesta libremente. Esta vez también estuvo como una hora, pues son preguntas muy interesantes, y en esta última pues nos medio sorprendió porque le preguntaron de Benedicto, de cómo era su relación con Benedicto. Eso ya lo había dicho, que para él es como un abuelo sabio en casa, porque se ven, de repente pues hablan, se consultan, bueno, lo consulta un poco, y luego dijo que si le preguntábamos qué haría él en caso de que ya no se sienta capacitado para gobernar la iglesia, pues él dijo que haría exactamente lo mismo que hizo Benedicto, que él renunciaría, y que antes no existía lo del Papa emérito, y que él cree que ya es una institución, que ya no es algo como una figura excepcional, lo cual, claro, te hace pensar, ¿no? Porque cambia la imagen del papado. Antes un papa pues lo elegían y hasta que se moría pues era papa, ¿no? Y luego le preguntamos cómo vivía su popularidad, porque es muy popular. La plaza está siempre llena, los miércoles, los domingos allá en el Vaticano está lleno, y la gente se nota muy contenta. Entonces él dijo que trataba de que pues no se le subía, porque él sabía que eso no iba a durar mucho, y que iba a durar como 2 o 3 años, porque luego se iba a la casa del Padre. Y nosotros así, a la casa del Padre es la expresión que utilizó Juan Pablo y Benedicto para, bueno, de muerte, ¿no? Cuando te mueres. Entonces nosotros dijimos, Madre Santa, ahora otro cónclave en 2 o 3 años, y no sabemos por qué dijo esa frase, no sabemos si estaba como medio bromeando o se le salió, pero así se le salió, o no sé. En cuanto a la popularidad que hasta el momento el Papa Francisco ha tenido en tan solo 17 meses de su papado, se le cuestionó a una comunicadora sobre si cree que dicha popularidad pueda rebasar la que hasta el momento tiene Juan Pablo II. Es difícil de decir, porque el Papa Francisco lleva 17 meses, Juan Pablo duró y se mantuvo, digamos, 26 años y medio, entonces es difícil saber, digamos, cuál puede ser la evolución. Hay mucha gente que pensaba al principio que era como una luna de miel, ¿no? Cuando empieza un personaje nuevo y es popular, siempre te preguntas, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo los medios empezarán a golpearte, a criticar, o la gente, ¿sabes? Entonces, hasta ahora la luna de miel, como la llamamos, pues continúa, pero es muy difícil saber si se va a mantener tanto o no, porque pues ha creado muchas expectativas, y luego, además de las expectativas, yo siento que de repente hay confusión o malinterpretación sobre sus declaraciones, porque como hay tal abundancia de declaraciones y todo en la red, el Vaticano se ha visto, y en la red han aparecido muchas cosas que él no ha dicho, y como de la Virgen de Guadalupe, que le achacaron de que había dicho que no había existido, ¿me entiendes? Entonces, como esa, decenas. Entonces el Vaticano se vio obligado a aclarar que que para estar seguros de que el Papa haya dicho eso, tiene que figurar en sus fuentes oficiales, en sus sitios oficiales. Posteriormente, ese mismo día a las 6 de la tarde, la comunicadora presentó su libro en conocido hotel de la ciudad, donde también se realizó la firma de su más reciente obra literaria. Ahí mismo se le dio el espacio a los presentes y a los medios para hacer preguntas y comentar experiencias vividas con el ahora santo Juan Pablo II. Felicitarla, por supuesto, por la presentación y el éxito que se tiene con estos libros, sobre todo porque tocan ese lado sensible que tenemos quizás todos los mexicanos en cuanto a la creencia, como somos fieles católicos. Creo que en su experiencia seguramente debe de ser creyente, pero conviviendo tanto tiempo y con tantas experiencias personales con quien hoy es un santo, ¿cuál es su percepción de lo que sería el cielo? Cielo. Qué bonita. La verdad es una muy bonita pregunta, y creo que nunca me puse a pensar así bien en lo que es el cielo, porque bueno, el cielo también es sinónimo del más allá, y yo creo que por lo pronto nos queremos quedar aquí, pero bueno, pero entiendo la pregunta, ¿no? Y el cielo para mí de todas formas es algo bonito, yo lo veo como algo lleno de luz, vamos a decir, no lo veo como un lugar nubes. Para mí, si me dice cielo, inmediatamente pienso algo muy luminoso, pero yo creo que el cielo es sobre todo el lugar donde a todos nos gustaría volver a ver a nuestros seres queridos que ya no están aquí. Si yo me tengo que imaginar el cielo, pues me encantaría un día estar ahí, no sé si voy a llegar ahí, igual pues
para abajo, vas a ver. Pero si llego ahí, pues la verdad es que me gustaría encontrar a todas las personas que ya no están conmigo. Y sí, la verdad me gustaría mucho encontrarme otra vez con Juan Pablo y que Juan Pablo me dijera: México, México, que andes aquí otra vez detrás de mí, ahora en el cielo. Así que el cielo para mí sería eso, sería volver a estar con mis seres queridos y sobre todo, bueno, de una forma en paz, de serenidad, de felicidad. Para mí personalmente la felicidad es como sinónimo de paz, de serenidad sobre todo. Entonces me gustaría estar ahí, así vería yo, digamos, el cielo. Para Imagen Noticias, Iris Fabiola Román.